Buenas tardes a los participantes en este primer Congreso Internacional Online, las energías en la península ibérica en perspectiva regional e internacional, siglos XIX y XX. Es una satisfacción tanto para la profesora Nuria Rodríguez como para mí mismo llevar a cabo la ponencia de clausura de este Congreso. Y en este sentido quisiéramos dar las gracias a los organizadores y sobre todo a los coordinadores de este Congreso por habernos invitado a llevar a cabo esta ponencia de clausura. Bien, el tema que vamos a tratar es la industria del gas en Bilbao durante el primer franquismo. Es decir, como un estudio de caso de lo que estuvo pasando en las gasistas españolas en estos primeros años del franquismo y especialmente hasta el año 59. El fin de la guerra civil supuso una prolongación de las dificultades en la industria gasista en España, no solo por el resultado de la propia contienda, sino sobre todo por la política autárquica que instauraron al término de la misma las nuevas autoridades franquistas, las cuales consideraron que el libre mercado no era idóneo para que los recursos fuesen asignados en función de las necesidades del país. El objetivo que se marcaron era el autoabastecimiento, pero en el caso de la industria gasista, el carbón nacional no solo había sido tradicionalmente más caro, sino que tenía menor poder calorífico que el británico, por ejemplo. Además, los años 40, como bien saben, en estos años coincidieron con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se clausuraron los mercados internacionales y una vez concluido el conflicto mundial, por la cercanía del franquismo con las potencias del eje, con las potencias vencedoras Alemania e Italia, España se vio excluida inicialmente de los organismos internacionales y de las ayudas del Plan Marshall, con lo que la política autárquica se vio aún más acentuada. Como vamos a ver en esta ponencia, las trabas, las dificultades para adquirir hulla británica o equipamiento tecnológico para renovar las fábricas fueron decisivas, negativamente se entiende, para las empresas gasistas españolas. Hay que recordar, no obstante, que la dictadura franquista optó por esta política económica, por la autarquía, por propia voluntad, no por las condiciones exteriores como la conflagración mundial, y que llevó al máximo nivel las políticas nacionalistas que se venían dando en España desde al menos finales del siglo XIX. Fue una opción, por tanto, deseada, y una opción que implicaba, en definitiva, reducir al mínimo las importaciones. Algo verdaderamente curioso, por denominarlo de alguna manera, si tenemos en cuenta que en el plano de la energía, España dependía del petróleo exterior y en gran medida también del carbón británico. En España, es cierto, había carbón mineral, pero de inferior calidad y consecuentemente, como decíamos, con menos poder calorífico que el importado. Así que uno de los principales problemas al que se enfrentaron las empresas gasistas españolas tras la finalización de la Guerra Civil fue el déficit de hulla, razón por la cual se hizo necesario emplear otros combustibles, que lo que hicieron fue disminuir la calidad del gas fabricado. Otro problema derivado de esta política tan restrictiva con las importaciones fue el recorte en la llegada de equipamiento tecnológico para reparar y renovar las fábricas y las redes. No solo por los daños ocasionados por el desarrollo del propio conflicto, sino también porque gran parte de las instalaciones presentaban serios déficits y algunas habían quedado casi obsoletas y precisaban de grandes inversiones para actualizarlas. Así que fue el marco
general en el que se desenvolvieron las empresas y las fábricas de gas en España tras la Guerra Civil. Nosotros dedicamos nuestra ponencia a una en concreto, la situada en la ciudad de Bilbao, que presenta varias peculiaridades a tener en cuenta. La primera de ellas es que era una fábrica con casi un siglo de existencia, pues se puso en servicio en diciembre de 1847, primero para el alumbrado público de la villa y aumentando poco a poco el negocio hacia el suministro a particulares y a industrias. En la actualidad no hay vestigio físico de la fábrica. No obstante, presentamos estas fotos de finales de los años 30, algunas son de mediados, donde se puede observar cómo era la fábrica en esos años. Bien, la fábrica estaba situada en el centro de Bilbao, muy cerca del edificio del ayuntamiento, como hemos destacado en la diapositiva. Hoy es una zona residencial, con edificios residenciales. No obstante, hay una placa en uno de ellos que recuerda precisamente la presencia de la factoría. Dentro de las singularidades de la fábrica de gas de Bilbao, hay que destacar, en segundo lugar, que fue la primera fábrica gasista española en ser municipalizada. Y eso siendo la municipalización de industrias y servicios públicos un fenómeno muy poco común, poco habitual en España en estos años. En tercer lugar, hay que considerar el carácter industrial de Bilbao, el gran epicentro de la ría del Nervión, uno de los espacios industriales más característicos de la fachada atlántica europea. Y por último, hay que señalar que la diversificación de la demanda le permitió a la fábrica de Bilbao aumentar la producción y prolongar su existencia más allá de 1959, cuando algunas fábricas históricas, como las de Vigo o La Coruña, por ejemplo, cerraron antes de terminar los años 50. Dicho esto, entre los temas que vamos a tratar sobre la complicada situación que durante los años posteriores al conflicto experimentaron las compañías y fábricas de gas españolas en general y la de Bilbao en particular, el primero que sobresale es el problema para abastecerse de hulla con la que se manufacturaba el fluido. Como saben muchos de los que nos escuchan, la destilación de hulla era el procedimiento generalizado para obtener gas en las fábricas. Era un carbón de determinada calidad y con unas condiciones específicas, de manera que el más adecuado procedía de las minas británicas. Este comercio de hulla se vio muy alterado durante los años 40, por diversas circunstancias, principalmente dos. Un primer bloqueo como represalia al bando vencedor en la Guerra Civil y en segundo lugar por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. También influyó la propia política económica franquista, que como ya hemos dicho, limitó sobremanera las importaciones. En 1939 había en España 33 empresas que producían gas. En el 47 había 52 fábricas de gas. En verdad, podríamos limitarlas a 51, porque la de Almería llevaba clausurada varios años. De esas 51, 12 se encontraban paradas ese año por la falta de hulla. Todas eran de capital español, y la mayoría de iniciativa privada, salvo las de Bilbao y San Sebastián, que eran municipales. Era un panorama muy distinto al de otros países de la Europa occidental, donde el peso de la empresa pública era sensiblemente mayor. Las empresas municipales rondaban el 40% en Francia y Gran Bretaña,
y el 21% en Italia. España, con solo 2 fábricas municipales, era una excepción. Como ya apuntábamos, el proceso municipalizador fue un fenómeno muy minoritario en nuestro país, debido fundamentalmente a las penurias de los ayuntamientos españoles, cuyas haciendas carecieron en general de medios para encargarse de este tipo de servicios. En conjunto, todas las fábricas de gas españolas padecieron un problema de abastecimiento de materia prima, y la de Bilbao no fue una excepción. Los datos globales de producción en España muestran que en 1941, en ese año, hubo un abrupto descenso del 30% inferior a la cifra de 1939. Este retroceso se debió a la falta de hulla, al no haberse incluido el sector del gas entre los preferentes por las autoridades económicas del país. Esta carencia no era nueva, por otra parte, y se había producido ya durante la Guerra Civil. Entonces se recurre a otros combustibles para producir gas, como lignitos, leñas y orujo de aceite. Mientras en Asturias, y desde 1937, en el resto de las factorías de la zona controlada por los franquistas, dispusieron de hulla, en Cataluña y el Levante, por ejemplo, se emplearon estos combustibles. Al concluir la Guerra Civil, la escasez de hulla continuó, debido al drástico descenso de las importaciones, ya la insuficiencia de la producción local para abastecer las crecientes necesidades de la industria nacional, además de las dificultades del transporte. El carbón destilado en las fábricas españolas pasó de más de 420.000 toneladas de hulla en 1935 a menos de 400.000 en 1940, pese a la destrucción parcial de muchas fábricas que no pudieron ponerse en marcha. Con la implantación de los cupos, esta cantidad disminuyó aún más en el 41, con tan solo 200.000 toneladas, suponiendo un 40% de lo que precisaban las gasistas en ese momento. En 1946 la cifra llegaba a 265.000 toneladas, representando el 60% de sus necesidades. La falta de hulla hizo que, por ejemplo, la situación en agosto de 1944 fuese crítica para las gasistas españolas, de las cuales 16 estaban paradas por falta de suministro. Si durante la contienda los lignitos, maderas y leñas alcanzaron entre el 1 y el 1,5% del combustible que se destiló, en la posguerra estas cifras fueron del 2,7 para los lignitos y del 1,7 para maderas y leñas. Estos datos reflejan claramente las dificultades para lograr un suministro regular de hulla. Pero hay más aún. Si nos detenemos en las fábricas vizcaínas, incluida la fábrica de gas, estas se habían abastecido tradicionalmente de hulla británica, por lo que la opción autárquica cogió la minería asturiana sin las condiciones de calidad suficientes para satisfacer las necesidades de estas empresas. Un verdadero obstáculo para el desarrollo normal de sus producciones. Además, las entregas se hacían frecuentemente de forma irregular. Esto, en el caso del gas, se traducía en una inferior calidad del fluido producido y también del de los subproductos obtenidos, especialmente el coque. La fábrica de gas de Bilbao recibía hulla cuya composición y rendimiento variaba de un cargamento a otro, llegando en algunos casos a proporciones de volátiles del 15 al 18%, lo que generaba rendimientos desastrosos, como cantidades de cenizas entre el 18 y el 20%, con la consiguiente disminución del rendimiento en gas y la obtención de un coque, en su mayor parte pulverulento y sin aglomerar, que lo hacía inadecuado para usos industriales. El proceso de sustitución del carbón extranjero por el nacional,
que se venía dando desde principios del siglo, alcanzó en los primeros años 40 sus niveles máximos. La tabla que pueden ver en la diapositiva es lo suficientemente elocuente. Hemos destacado con un círculo la primera y la última de las cifras de la serie sobre el consumo de carbón nacional en las empresas vizcaínas, que si en 1902 en cifras relativas presentaba cerca del 22% del total, en 1942 era casi el 100%. Bien, pues continuando con el suministro de hulla, las empresas, incluidas las gasistas, enfrentaron otros dos problemas respecto a este suministro. Por un lado, que la distribución de carbón fue desviada preferentemente a satisfacer las necesidades de los ferrocarriles, lo que produjo frecuentes problemas para atender a los cupos establecidos. En los años 40, por ejemplo, fue habitual que numerosos cargamentos de carbón fueran requisados para la Renfe. Las autoridades incautaban estos cargamentos a título de préstamo, se dice, para aplicarlos a otros sectores considerados estratégicos, como el propio transporte ferroviario, la siderurgia, la marina o la empresa cementera. Hasta 1955 hubo, por tanto, un estricto control de la producción, la distribución y el precio de la hulla en España, lo que afectó muy negativamente, como no podía ser de otra manera, a las gasistas. Aunque la producción de carbón en España aumentó un 60% entre 1940 y 1960, no fue suficiente, porque la demanda lo hizo en mayor medida, sobre todo hasta mediados de los 50, debido a las dificultades para acceder al petróleo y a la electricidad, y evidentemente por la ausencia de importaciones. Por otro lado, el uso del carbón nacional, sobre todo el de las minas asturianas, encareció la producción, por su calidad inferior respecto al británico. Además, desde mediados de la década de 1940, el precio del carbón nacional empezó a subir, por el fuerte aumento de la demanda. Y es que el sector carbonífero nacional experimentó un importante auge en el marco o por causa de las restricciones energéticas imperantes tras la contienda. Con todo, el fuerte intervencionismo en el mercado de la hulla provocó estrangulamientos en las empresas, y las de gas son un ejemplo muy claro. Solo la liberalización de este mercado en 1959 alivió esta situación. Incluso el incremento de las importaciones y la competencia de otros combustibles hicieron disminuir la demanda de hulla asturiana. La carencia de hulla pervivió durante buena parte de los años 40 y la industria del gas se vio sometida, por tanto, a la rigidez de unos cupos que fueron insuficientes para que la producción de gas pudiese satisfacer las necesidades del consumo. La mayor parte de las fábricas trabajaron con importantes limitaciones y algunas de ellas optaron por paralizar su producción temporalmente, incluso más allá de 1944, porque en tales circunstancias resultaba antieconómica su explotación. La disminución de cupos de hulla entregadas a las fábricas de gas provocó la crisis en el sector, a pesar de que el consumo de las industrias del gas era solamente del 2,75% del consumo total de hulla en la industria española. Bien, volviendo a la fábrica del gas de Bilbao, no parece que, a pesar de la escasez de carbón, tuviera que recurrir la factoría al empleo de combustibles como la madera o la leña. Si nos fijamos en la producción de gas, tampoco parece que la fábrica municipal de Bilbao tuviera que parar, y siguió funcionando durante estos difíciles años, aunque los datos para reconstruir la producción de gas durante el primer franquismo, los que hemos utilizado,
esos que están disponibles, son fragmentarios. Así se observa en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, en el Archivo Foral de Vizcaya, donde se custodia toda la documentación de esta fábrica, curiosamente no se localizan las memorias de estos años, por lo que hemos trabajado con los datos proporcionados por el Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Aunque lamentablemente con esta información tampoco hemos podido reconstruir la serie completa, tal y como se observa en el gráfico. Por tanto, con las precauciones señaladas sobre las fuentes documentales, los datos nos llevan a pensar que durante la década de los 40 y principios de los 50, la producción se mantuvo estable, con leves alteraciones, de manera que solo desde mediados de los 50 y más aún a principios de los 60 fue cuando se produjo un crecimiento de la producción más importante y sostenido. No obstante, estas cifras son modestas si las comparamos con las que han proporcionado investigadores como la codirectora de este congreso, Mercedes Fernández, ¿no?, que ha ofrecido para otras ciudades, por ejemplo Málaga, Zaragoza o Murcia, y donde se observa claramente que esta cifra de Bilbao es más bien modesta respecto de estas ciudades de un tamaño similar. Bien, respecto a la propia factoría, decíamos al principio que empezó a prestar servicio en 1847, es decir, que en los 40 cumplió un siglo de antigüedad. Pero, pese a ese siglo de antigüedad que tenía la fábrica, lo cierto es que consiguió realizar algunas mejoras en sus instalaciones, aunque todo parece pensar que fueron insuficientes. En general, puede afirmarse que solo unas pocas gasistas en España invirtieron en tecnología, lo cual no es extraño si tenemos en cuenta el reducido margen de beneficios que generaban. En los 40, la industria del gas era una actividad poco remunerativa, y hay que recordar que los precios del gas y de los subproductos estaban rigurosamente controlados por el Estado. Como los costes de la materia prima para fabricar el gas y el de los demás combustibles que se empleaban en la producción de gas experimentaron importantes subidas, como ya indicábamos, pues lo que les sucedía a las gasistas es que sus ingresos apenas alcanzaban para cubrir los gastos. Los beneficios, por tanto, eran reducidos. Así se entiende que las inversiones en las instalaciones también fueran, en consonancia, muy reducidas. A la altura de 1947, la mayoría de las instalaciones en España eran anticuadas y abundaban las baterías de hornos de retortas, sobre todo de tipo horizontal, siendo muy pocas las que habían logrado modernizarse al introducir baterías de cámaras, como era el caso de la factoría bilbaína. No debemos olvidar que el rendimiento obtenido era más elevado en las fábricas que poseían cámaras frente a las que tenían hornos de retortas. La fábrica de Bilbao contaba con 3 hornos Otto de cámaras verticales, supuestamente de destilación discontinua. Esta misma tecnología la tenían las fábricas de gas de Barcelona y de Sevilla, no la de Madrid, que disponía de hornos Didier, de retortas verticales y hornos Koppers de cámaras horizontales de destilación discontinua. Como decíamos, y creemos que es destacable, la fábrica municipal de gas hizo ciertos esfuerzos para modernizar sus instalaciones, realizando algunas inversiones en la actualización de sus instalaciones. Estas inversiones, insuficientes en cualquier caso, redundaron en un descenso de las pérdidas de gas, que se rebajaron del 14 al 10% entre 1939 y 1943.
A finales de los años 40, la fábrica de gas de Bilbao estaba muy por debajo de la media nacional en cuanto a pérdidas, porque oscilaban entre el 15 y el 20% de la producción, cuando sabemos que había fábricas que incluso llegaban al 50%. En este sentido, hay que señalar que uno de los principales problemas a los que tuvieron que hacer frente las factorías fue la renovación de las tuberías. Bueno, que en esos años se encontraban en condiciones bastante deficientes, y esto era algo que incidía directamente en las pérdidas. El problema era que las gasistas no podían disponer de tuberías de fundición o de acero en cantidad suficiente, porque la producción siderúrgica también era deficitaria. No obstante, en los 50 se produjo un considerable repunte de las pérdidas en la fábrica de Bilbao, llegando a más del 26% en 1956. De ahí la limitación de las inversiones. Estas inversiones, efectivamente hechas a mediados de los 50, pues debieron rebajar un poco estas cifras, aunque permanecieron por encima del 18%, un porcentaje sensiblemente más elevado que el registrado en los años 40, aunque eso sí, similar a la media de las fábricas españolas para el quinquenio 1939-1943. Tomo la palabra a partir de esta diapositiva en la que pueden ver esta tabla que ofrece precisamente información sobre las pérdidas de gas en la fábrica municipal de Bilbao. Aparecen las columnas que tienen a su derecha las cifras absolutas y relativas de las pérdidas en la década de los años, en la segunda mitad de los años 40 y en los años 50, cuando precisamente fueron más altas, como señalaba mi compañero, el profesor Carlos Larrinaga. Aquí destacamos precisamente el año en el que se alcanza la cifra más alta, casi un 24% de pérdida de gas en el año 1956, pérdidas que tenían que ver en gran medida, como señalaba mi compañero, con la escasez y carestía de materias primas y de materiales para la renovación y mantenimiento de las infraestructuras de las fábricas de gas, también de la fábrica municipal de Bilbao, que afectaban pues a la producción y consumo de gas, en este caso por la gran cantidad de pérdidas que se producían. Como las demás fábricas de gas, la de Bilbao generó también diversos subproductos. Hablamos de coque mayormente y alquitrán. El coque resultaba, como saben, de la destilación de la hulla, por lo que la cantidad producida estaba condicionada por el consumo de este input, representando entre el 60 y el 65% del peso de la hulla destilada. Un descenso en el consumo de hulla, como sucedió en las fábricas españolas en la década de los 40, suponía necesariamente una caída del coque obtenido. Su aplicación más inmediata se daba en la misma factoría, en el caldeo de los hornos, bien directamente, bien gasificado, o en la producción de gas de agua para su adición al gas de hulla producido. En este caso, el gas de agua elevaba el volumen total de gas producido, aunque a costa de una reducción de su potencia calorífica, descendiendo en la posguerra de 4.500 calorías a 3.500. Este uso del coque se observa claramente en la fábrica de Bilbao. Los datos, como pueden ver en la tabla que aparece en la diapositiva, son desgraciadamente incompletos y solo nos constan, por ejemplo, ventas al exterior para el año 1947, aunque es muy posible que esta comercialización se diera también en otros años. Debe recordarse a este respecto que el coque tenía notables aplicaciones en la industria y en el consumo doméstico, por lo que estos sobrantes podrían ser vendidos por las fábricas del gas, también por la fábrica de Bilbao. En el listado de subproductos, y como pueden ver a gran distancia del coque, estaba el alquitrán, parte del cual se deshidrataba para su uso pues, en carreteras, en construcciones públicas, en obras privadas, y por otra parte también iba a factorías especializadas en la obtención de benzoles, toluenos, aceites ligeros, aceites pesados y breas,
productos empleados como carburantes en las industrias de explosivos, de briquetas, tintorerías y en la fabricación de combustibles líquidos. Es decir, que podía tener aplicaciones este alquitrán para otras empresas de este tipo existentes en la ría de Bilbao, aunque desgraciadamente carecemos de información al respecto. Venimos hablando del abastecimiento de carbón y de la producción de gas y de subproductos en la fábrica municipal de Bilbao. Vamos a ver ahora lo que sucedió respecto al consumo de gas. Mercedes Fernández Paradas ha estudiado para el conjunto de España la producción y venta de gas desde el fin de la Guerra Civil y ha mostrado en sus trabajos que solo en 1944 se recuperaron los niveles de 1935. Es decir, que se necesitaron 9 años, casi una década, para volver a las cifras anteriores al conflicto civil. En cuanto a la distribución del consumo de gas en España, los usos domésticos eran con diferencia los prevalentes y creció el número de abonados a pesar de las difíciles condiciones que atravesó la industria del gas en los años 40 y en las que venimos insistiendo. Además, desde 1942 el gas aplicado a usos industriales comenzó a aumentar de forma progresiva, alcanzando en 1950 el 16% del gas producido, probablemente por las restricciones que se estaban produciendo en el suministro eléctrico. Por contra, se dio un descenso continuado del gas empleado en el alumbrado público, al sustituirlo en muchas localidades del país por electricidad, aunque este proceso se había iniciado ya décadas atrás durante el primer tercio del siglo XX y es ahora cuando veía su culminación. De hecho, el gas destinado al alumbrado público representaba aproximadamente la quinta parte del empleado en 1935, cuando se alcanzó el máximo en este tipo de consumo. En 1947, por ejemplo, ya era solo del 1,2%. Por supuesto, las propias fábricas, las propias factorías consumían parte del gas que manufacturaban en servicios de la propia empresa, pues en la calefacción de los hornos, en su alumbrado, los motores de gas, los laboratorios, las viviendas de los empleados, etc. En esta lámina pueden ver un gráfico que muestra la distribución del consumo de gas producido en la fábrica municipal de Bilbao entre los años 1943 y 1961. Bueno, lo primero que llama la atención, que sorprende, es la ausencia de ventas de gas canalizado para el alumbrado público. En realidad, el consumo público, donde se incluye el alumbrado, descendió drásticamente en Bilbao a partir del ejercicio 1923-1924, acelerándose desde ese momento el proceso de sustitución de iluminación a gas por electricidad. A principios de los años 40 pues ya no nos aparece este concepto en las estadísticas porque el alumbrado público de la capital vizcaína se hacía exclusivamente con electricidad. A título comparativo podemos señalar que a principios de esa década las ventas para iluminación pública representaban 1/3 del gas vendido en la factoría de Málaga y todavía en 1947 el alumbrado público superó el 5% de las ventas de gas canalizado en las ciudades de San Sebastián y en la capital también, en Madrid. Son llamativos, por el contrario, los datos referidos a usos industriales, sobre todo en los años 40. En 1943 este concepto alcanzaba algo más del 44%. En cualquier caso, del total de ventas de gas canalizado en España, no del gas producido, que incluiría el consumo propio, en 1947 el 19,5% se dedicó a usos industriales, siendo estas cifras sensiblemente más altas en ciudades como Madrid y Valencia, con el 28,6% y el 33% respectivamente. Es decir, que Bilbao destacaba en este sentido. En la gráfica llama la atención lo ocurrido en 1947, con una brusca caída del consumo para usos industriales, pero hay que considerar a este respecto que este año de 1947 fue un año de gran conflictividad social en el tejido empresarial de la ría de Bilbao, que culminó con una semana de huelga al hilo de la fiesta del 1 de mayo. De forma general, a la hora de interpretar estas cifras de la distribución del consumo de gas en el periodo aquí considerado y a partir de las cuales hemos elaborado este gráfico,
Decía que de forma general hay que tener en cuenta también la situación del suministro eléctrico. Ya hacía alusión a esta cuestión. Las restricciones de energía eléctrica afectaron tanto al ámbito privado como al ámbito industrial. La interrupción del suministro eléctrico provocó frecuentes paralizaciones y ceses en las actividades laborales. Estas restricciones empezaron a alterar la normal actividad en la industria vizcaína en 1942, cuando el trabajo se redujo a 3 días a la semana entre septiembre y diciembre. Al año siguiente se produjo esta situación de forma parecida, pero en 1944 desde marzo hasta finales del año. Es cuando hubo reiteradas restricciones agravadas en la segunda mitad del año, por lo que el trabajo se vio reducido en este año de 1944 a 2 e incluso a día y medio por semana. 1945 fue uno de los años más críticos. Las restricciones alcanzaron a un total de 150 días laborables. Los años siguientes, 1946 a 1948, fueron algo mejores, aunque con cortes de 75 días anuales de promedio. Las restricciones continuaron hasta mediados de los años 50, hasta 1954, y aunque las autoridades, las achacaban, como saben, a la pertinaz sequía, lo cierto es que solo 2 de los 10 años comprendidos entre 1944 y 1954 fueron anormalmente secos. Lo que faltaba no era el agua, sino nuevas centrales eléctricas, en este caso hidroeléctricas. Desde mediados de los años 50, el peso de los usos industriales del gas producido en la fábrica de Bilbao experimentó, como ven, una alza sostenida, con la excepción de 1959, superando en casi todos los casos al consumo doméstico. Por su parte, los usos domésticos en calefacción, cocinas, plancheros, estufas y otros aparatos, también aumentaron de forma sostenida desde principios de los 40 y a lo largo de la segunda mitad de los 50. Esto significa, y nos parece muy interesante, que ese repunte que se dio en el consumo privado desde los años 20 ahora se consolidaba y que el gas mantuvo un protagonismo importante en los hogares bilbaínos. Siguiendo con el consumo, un aspecto complementario de la distribución del gas producido en la fábrica municipal de Bilbao es el referido al número de abonados. Para ser más precisos, nos estaríamos refiriendo realmente al número de contadores, ya que por lo general un contador se identificaba con un cliente, quien pagaba el servicio, aunque en la práctica el número de personas que disfrutaban del gas era mayor. El total de abonados que recoge esta tabla, que pueden ver en la diapositiva, refleja un cierto estancamiento en los años 40 y un leve crecimiento en la década de los 50. Como ven en la tabla hemos distinguido entre los abonados de uso doméstico y los de uso industrial. Según los datos disponibles para el primer caso, se produjo un cierto crecimiento a partir de 1955 que se disparó a partir de 1961. Relativamente más importante fue el número de abonados para usos industriales, lo que podemos atribuir a un tejido industrial importante que constituyó en todo momento un notable consumidor de gas. Tanto si eran industrias como domicilios particulares, todos los abonados se encontraron, eso sí, con un gas de peor calidad que antes de la guerra, como consecuencia, ya lo hemos expuesto, de las ollas empleadas en la destilación, y además estos abonados debieron soportar las subidas de tarifas, una reivindicación constante de las gasistas para compensar, para hacer frente a la escalada de precios del carbón nacional y también a las subidas salariales de los trabajadores de las propias fábricas y también de las minas. Continuando con este tema del incremento de las tarifas, hay que señalar que el aumento de los precios del gas fue el mismo para el gas empleado en el consumo doméstico y para el utilizado en usos industriales, a excepción, eso sí, de la subida del año 1961, que solo afectó al primero. En realidad se partía de niveles bastante bajos. En Bilbao el metro cúbico de gas se tarifaba a 65 céntimos de peseta, algo más caro que en San Sebastián, donde se vendía a 54 céntimos, y poco más que en otras localidades del Cantábrico, como Oviedo y Gijón, donde se facturaba
a 60 céntimos el metro cúbico. El gas vendido en Bilbao era, eso sí, mucho más barato que en otras grandes ciudades del país como Málaga, donde se tarifaba a 1,21 céntimos, o Barcelona, muy similar, 1,20 céntimos el metro cúbico, y mucho más barato que en Madrid, donde se vendía a 90 céntimos de peseta el metro cúbico. Desde mediados de los años 50 se produjo un constante crecimiento de estas tarifas del gas. En 1954 el Ministerio de Industria aprobó una subida de precios que alcanzó el de 1,35 pesetas el metro cúbico. Pueden ver en esta diapositiva que tienen en pantalla, pueden ver gráficamente representada la subida de precios del gas producido en la fábrica municipal de Bilbao. No sorprenden estas subidas que se dieron a lo largo del periodo aquí reflejado en la gráfica entre 1943 y 1961, si tenemos en cuenta cómo se comportaron los precios del carbón asturiano desde comienzos de la década de los 50, en particular desde 1957, cuando alcanzó el precio de 1.137 pesetas la tonelada. Así no es extraño que cuando el Ayuntamiento de Bilbao aprobó el presupuesto ordinario de ese año para la fábrica, pues tuviera esta un déficit de más de 1 millón de pesetas. En concreto, 1.143.141 pesetas, según hemos podido comprobar. Y hay que añadir que en 1956 las pérdidas alcanzaron la elevada cifra de casi el 24%. A partir de la información que hemos podido recoger en el archivo histórico del Ayuntamiento de Bilbao sobre el presupuesto de la fábrica, los presupuestos de ingresos y gastos, podemos afirmar que en 1956 la diferencia entre ambos conceptos se presumía muy pequeña, mientras que solo un año después nos encontramos con un año crítico. Por lo demás, para los años de estudio, todo parece indicar que pese a la subida de precios de los combustibles, la fábrica municipal del gas de Bilbao contuvo los gastos y pudo generar ciertos beneficios así para el consistorio, posiblemente a costa de un freno en la inversión. Vamos a concluir ya nuestra intervención, nuestra ponencia, y lo hacemos recordando, muy brevemente, sintetizando algunas de las cuestiones que hemos tratado al respecto de la evolución de una fábrica del gas, la de Bilbao, durante los difíciles años del primer franquismo, las que nos parecen más relevantes. Hemos insistido en las graves dificultades que enfrentó la industria del gas en España durante el primer franquismo, derivadas en su mayoría de la política autárquica y del fuerte intervencionismo económico estatal del periodo, un verdadero fracaso económico sin paliativos de las autoridades franquistas. Los principales problemas para la industria gasista fueron, lo señalábamos, el déficit de hulla y con él la necesidad de acudir a combustibles que disminuyeron la calidad del gas fabricado, y también la falta de equipamiento tecnológico con el que reparar y renovar las fábricas del gas y las redes de suministro. Como hemos mostrado, la fábrica municipal de Bilbao, una de las dos únicas factorías municipalizadas en España en esos momentos, no escapó a esta complicadísima situación que atravesó el sector gasista español entre 1939 y 1959. Hemos destacado la imposibilidad de acceder a la hulla británica de la que se abastecía la fábrica bilbaína hasta la Guerra Civil, y también de acceder a equipamiento para renovar las instalaciones de una fábrica que tenía por entonces ya un siglo de vida, doble imposibilidad que marcó el funcionamiento de la factoría a lo largo del periodo que hemos estudiado. La fábrica del gas de Bilbao también mostró algunas singularidades que hemos ido destacando a lo largo de nuestra intervención. Por ejemplo, que a pesar de ser insuficiente, sí que logró realizar algunas mejoras en sus instalaciones, siendo así una de las pocas fábricas de gas en España que invirtieron en tecnología en estos años. También logró mantener la producción de gas y aumentarla a partir de mediados de los 50 en menor cantidad si lo comparamos con lo que sucedió en las fábricas de otras ciudades, pero en su caso sin recurrir a combustibles distintos a la hulla que aumentaban el gas producido a costa de la calidad del mismo.
Y en relación al consumo, la fábrica del gas de Bilbao destacó en este periodo que analizamos por la cifra de abonados de tipo industrial. Y es que la capital vizcaína seguía siendo el núcleo de una de las áreas más industrializadas, más importantes a nivel industrial del país, la Ría de Bilbao. Finalmente, hemos también señalado el hecho de que la fábrica, a pesar de la subida de los precios de los combustibles en este periodo, logró en alguna medida contener los gastos, generando de este modo ciertos beneficios para el consistorio. Y con esto ponemos punto final a nuestra intervención, agradeciéndoles enormemente su atención. Muchas gracias a todos los que han seguido esta ponencia.